comunicación, pero después quien quiere intervenir, intervenga, ¿sí? Con absoluta libertad, ¿sí? Entonces, siempre que sea sobre la temática, ¿no? No sobre algo que no sea el tema, ¿no? Bueno, nosotros la semana pasada vimos ya en gran parte los 6 días de la creación y faltaba el séptimo. El séptimo lo tenemos en la diapositiva 40, si no me equivoco. ¿Por qué no buscan la diapositiva 40? Buscamos la diapositiva 40 del mail de la semana pasada de Génesis 1, ¿no? Entonces, bueno, son las 19:30 horas, o sea que oficialmente comenzamos nuestra clase. Recuerden de apagar los micrófonos, los que los tengan prendidos, solamente en orden a una mejor comunicación, ¿sí? Yo no veo cuáles están encendidos, pero me doy cuenta que hay un eco y tal vez sea porque algunos están encendidos. Entonces, si los pueden apagar, mejor. Bueno, y algunos creo que se incorporarán hoy. No obstante, yo les envié el mail anterior, o sea que lo deben haber leído y algo se habrá entendido. Este es un apunte para mí, no es un apunte para ustedes. Este es un apunte que me sirve a mí, es un apunte de clase, me sirve a mí para dar clase, pero yo no lo pensé como un apunte para un alumno, un tercero. Entonces probablemente no se entienda nada. Bueno, pero sí es un apunte para mí, para dar clases, ¿sí? Entonces, bueno, pero al que no estuvo la semana pasada y hoy se ha incorporado, yo le he enviado el PowerPoint. Ahora estamos en la diapositiva 40. ¿Qué hemos visto la semana pasada? La semana pasada hemos visto, si no me equivoco, Susana Loyola tiene prendido el micrófono, ¿puede ser? No sé. Y fíjese, es cuestión de mirar nada más, no hay que hacer una plegaria Sí, al respondió sol. que sí lo tiene prendido. No, porque estoy con el Power. Bueno, está bien, haga lo que pueda. Bueno, entonces sigamos nosotros. Entonces, estamos en la diapositiva 40. ¿Qué vimos hasta ahora? De un modo rápido vimos los 6 días de la creación. No pudimos leer entero porque es muy largo el texto. Un texto largo, muy denso y nos llevaría mucho tiempo. Entonces, apenas hicimos una mirada superficial sobre los 6 primeros días de la creación. Y ahora vamos a ver el séptimo y vamos a notar que no es igual que los otros días. Por eso no es correcto hablar de los 7 días de la creación. En realidad son 6 días de la creación y el séptimo es un día que descansó. Yo lo leo, fíjense, los que han leído los otros 6 días, recuerdan que había una estructura bien marcada. Acá noten que desaparece, o sea, se narra el séptimo día de un modo diferente. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Elohim concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra emprendida. Elohim bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen o genealogía, se puede traducir ahí. La palabra hebrea es clave, se llama Toledot.
la semana pasada dijimos que una palabra clave de Génesis 1 era el verbo crear, vará. La segunda palabra clave de Génesis 1 es Toledot, que se traduce de diversos modos. Probablemente la mejor traducción sea genealogía. Fíjense que los evangelios empiezan con un Toledot, los Toledot de Mateo, ¿no? Libro del Toledot, ¿sí? De Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, ¿ven? Ven que el Nuevo Testamento comienza con un Toledot. Entonces, bien, si saltamos a la diapositiva 5, vamos a ver cuál fue la estructura literaria que se usó para redactar los 6 primeros días de la creación. Fíjense, hay un mandato. Elohim dijo, hágase la luz. Hay una fórmula de ejecución y la luz se hizo. Y después se le describe qué es. Después viene la fórmula de aprobación. Y vio Dios que era bueno. Y viene la conclusión. Y atardeció y amaneció día primero. Bueno, los 6 días de la creación se van a escribir del mismo modo, es un relato artificial. Es una estructura, un género literario. Lo que cambian son los objetos a crear. El primer día es la luz, el segundo el agua, y así sucesivamente. Entonces, los 6 días de la creación se narran de un mismo modo. En cambio, el séptimo es diferente. Fíjense, ahora vamos a la diapositiva que sigue, la 51. Literariamente hablando, Génesis 1 se puede resumir con lo que se llama fórmula estilística literaria. O sea, es el 6 más 1. El 6 es el tiempo del trabajo. Recuerden que en el mundo antiguo trabajo una tortura, tripalium, del latín, tripalium. En el mundo antiguo trabajan los esclavos. Entonces, el 6 es el tiempo del trabajo, es el tiempo de la muerte, todo termina con la muerte, por lo tanto, sin sentido. Tiempo de dolor, es el tiempo del mito. Los antiguos hablaban del mito del eterno retorno. Todo se repite, no hay novedad, no existe el mañana como un día diferente. Todo es un repetirse lo mismo. Amanecer, atardecer, anochecer y otra vez amanecer, atardecer y anochecer. O qué sé yo, verano, primavera, otoño, invierno, y todos los años se dan las estaciones, ¿no? Pero a la larga todo vuelve a sucederse. Esta es la religión del status quo, o esta es la religión de los faraones. El faraón sabe que siempre será faraón, y que los esclavos siempre serán esclavos. No hay cambio, no hay novedad, no hay diferencia. Ahora Israel inventa el séptimo día. Es un día distinto, por eso se lo narra de un modo diferente. Es el tiempo del descanso. Dios descansó, es el día de la bendición, es el Shabbat, el día que vamos a la sinagoga a recibir la bendición. Es el día de la vida, es el día del sentido. Es el día de la historia, o sea, el mañana puede ser distinto. Hay libertad, hay diferencia, hay mañana, hay historia, hay esperanza, hay salida. ¿Cuál es la esperanza? Que tal vez mañana dejamos de ser esclavos y tal vez el faraón deja de ser faraón. La religión de los satisfechos es que nada cambie, que el faraón siempre sea faraón y el esclavo siempre sea esclavo. La religión de los insatisfechos es: ojalá que mañana los esclavos dejemos de ser esclavos y que el faraón deje de ser faraón. O sea, ¿cuál es la base de la esperanza? Existe la libertad, por lo tanto, mañana puede ser un día diverso. No tiene por qué ser igual. Mañana puede ser diferente. Existe la historia, existe la libertad, existe la persona. Hay esperanza. Esta es la primera religión revolucionaria que existió en la historia de la humanidad.
Los que inventan el concepto de revolución es el judeocristianismo, en este caso el judaísmo. Porque dicen, todo puede cambiar, todo puede ser diverso. Claro, esto es subversivo y esto es una amenaza para el faraón. Esto es una amenaza, por eso en Babilonia están en los campos de concentración, ¿no? Bueno, entonces ven, acá nace, ¿qué nace? ¿Cuál es el aporte de la Biblia a la historia del pensamiento y el concepto de persona, el concepto de libertad, el concepto de historia? Los griegos conocen el término para designar persona, pero no manejan el concepto de persona, es un invento de la Biblia. Aristóteles no habla de persona, habla de individuo. Los griegos conocen la palabra historia, pero no el concepto de historia, es un invento de la Biblia. Y los griegos conocen la libertad, pero no en el sentido que tiene el cristianismo, que tiene un sentido más radical. Porque soy persona, soy libre. Y porque soy persona y soy libre, existe la historia. Y existe el futuro, el mañana y la esperanza. Toda la tragedia griega está marcada por ¿qué? Por la muerte del héroe. No hay futuro. ¿Se acuerdan? Cronos, el dios del tiempo. Cronos devora a sus hijos. ¿Qué significa eso? No hay futuro. El tiempo se devora a sí mismo. No hay esperanza, no hay mañana. Por eso la tragedia griega, igual que la mitología babilónica y egipcia, son religiones sin esperanza. No hay futuro. El aporte del judeocristianismo en el concierto de las religiones es el tema de la esperanza. Para la Biblia, la esperanza no es un tema, es la matriz. Este es el libro de la esperanza. El gran tema de este libro es la esperanza. Claro, para un pueblo humillado y ofendido, esclavizado. Pero no adelantemos. Entonces, literariamente, ¿cuál es la clave de este texto? 6+1. Es la fórmula estilística literaria. Ya la hemos demostrado. Fíjense, si vamos a la diapositiva 52, ahora tenemos una estructura global de Génesis 1. Versículo 1 es el título, versículo 4a es la conclusión. Abre y cierra con el mismo tema, Dios creó todo. Versículo 2, el caos, noche, agua, viento. O sea, ¿qué significa caos? La vida era imposible. 3 al 31 son los 6 días de creación. Como se repite la misma estructura y después no aparece de nuevo, le llamamos una estructura cerrada. Los 6 días de creación es una estructura cerrada. En cambio, 2.1 al 4 hay una estructura diferente. Es el séptimo día. Bien, ahí tenemos. Ahora fíjense, vamos a la diapositiva 53. Este texto que vamos a leer en la Biblia sale muchísimas veces y acá van a ver un ejemplo de 6+1. Alguien que quiera leer la diapositiva 53, libere su micrófono y lo lee, por favor. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Bueno, ven, acá tenemos el argumento teológico del descanso. Fíjense cómo la teología siempre es doctrina social. ¿Ven? Acá el tema de que Dios descansó el séptimo día
esa afirmación teológica fue el fundamento del descanso social. Entonces, ven, el 6+1. Lo interesante es que la Biblia, este esquema sale muchísimas veces, ¿no? Bien, si damos un paso adelante, diapositiva 55, ahí tenemos una foto de la tableta del Enuma Elish, es una foto. Acá en la 56 tenemos una transcripción del Enuma Elish. Como hay palabras que se han perdido, tal vez no lo puedan leer ustedes con agilidad, ¿no? Y les sea un poco tortuoso leerlo. Diapositiva 57, ahí tienen una especie de transliteración de cómo se pronunciaría ese texto. Diapositiva 58, ahí tienen una especie de traducción de ese texto del Enuma Elish, que es el que nos sirve a nosotros. En el diapositiva 59, ven, si ustedes leen esos versículos en nuestras Biblias, y solo esos versículos, ahí tienen el texto original del Enuma Elish. Esta es la prueba, ya lo hemos dicho, la Biblia no es un libro caído del cielo, nosotros estuvimos esclavos en Babilonia, el primero de año nos leían las Biblias Babilonia, a Israel le gustó esos relatos. Ustedes saben que, ya lo hemos dicho, Israel no estaba ni enterada que Dios era capaz de crear el mundo. Los israelitas siempre creyeron que Dios era experto en liberación, es un Dios del desierto. Jamás soñaron que Dios podía llegar a crear el mundo. Eso lo aprendimos gracias a los babilonios en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, los israelitas se apropiaron del texto babilonio, por supuesto lo retocaron. Fíjense que yo les puse con negritas el hizo. Ven que el relato sacerdotal es crear, y no crea así produciendo, sino que crea por la palabra, ¿no? Bueno, eso para ustedes con paciencia lo pueden ver, ¿no? Vamos ahora a un concepto muy importante, diapositiva 63. El libro del Toledot. Dijimos que en Génesis 1 hay dos palabras clave. La palabra crear, que en hebreo se dice vará. Pregunto, Santiago, ¿hay un delay cuando yo estoy hablando? ¿Se produce un delay? No, está bien. Ah, bueno, perfecto. Me quedo contento. Entonces, fíjense. Dijimos que hay dos palabras clave en Génesis 1. Una es el verbo crear, ya hemos hablado de él, y crear de la nada, el único sujeto de este verbo es Dios, y el objeto siempre es extraordinario. Y la otra palabra clave, aunque en el texto sale una sola vez, pero es clave, ya vamos a ver, es Toledot. Toledot es la genealogía. Es un género literario que se usa mucho en la Biblia. Si ustedes abrieran el libro de las Crónicas, Esdras y Nehemías, van a ver que largas genealogías, hay genealogías de 10 capítulos en el libro de las Crónicas. Bueno, es un género literario muy usado en la Biblia y sobre todo en la escuela sacerdotal. ¿Para qué sirven las genealogías? Para vincular acontecimientos. Y acá está. Entonces ahora tenemos que prestar atención a este argumento. Fíjense. Primero tenemos 2.4a. Es el texto sacerdotal en donde se dice que Dios creó el cielo y la tierra. Después está el 5.1. Cuando Dios va a crear a Adán, ahí aparece otra vez Toledot. Después el 6.8. Cuando aparece por primera vez Noé, ahí aparece la palabra Toledot. Después en el 10.1, cuando están los hijos que sobrevivieron al diluvio, allí está la palabra Toledot. También en el 10.11. Vamos a leer no solo, busquen la Biblia, vamos a leer 10.27. El primero que lo encuentre, si lo quiere leer, lo lee. 10.27. Ahí aparece
también la palabra Toledot. Leo, padre, con orgullo. Adelante. Ahí dice: Adorán, Utsal, Dikla, Obal, Abimael, Seba. Perdón, ¿quién está leyendo? Juan Arguello. ¿Y qué estás leyendo? El 10, 27. Bueno, Debe estar léelo. diciendo que capítulo 10, versículo 27. Sí, No, eso estoy leyendo. no, capítulo 11, versículos 10 y versículo 27. Del No. Génesis, ¿no? El Génesis, capítulo 10, versículo 27. 11, versículo 27. Perdón, 11, versículo 27. Fue un error mío, a ver. Sí. Esta descendencia de A ver. tenía 100 años. Capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tenés? Ah, No perdón. todas las Biblias lo traen, ¿eh? La descendencia de Terah. Ah, está, bueno, lea, por favor. Pero no me leas los títulos. No, Decime lo que era para dice. explicar. Fíjate, decime Era lo para que explicar dice. si está bien. Pero sería bueno decir que leas lo que dice el capítulo 11, versículo 27. A ver si lo encontraste. Esta es la descendencia de Terah. ¿Esta es qué? La descendencia de Terah. Siga. ¿Quién es Terah? Fue padre de Abraham, Suficiente. Jacob. Suficiente. Entonces, este es el Toledot de Terah. ¿Quién es Terah? El padre de Abraham. Entonces, ¿qué ha hecho el relato sacerdotal? Ha vinculado, dice, miren, el Dios de Abraham es el Dios de los hijos de Noé. El Dios de Abraham es el Dios de Noé. El Dios de Abraham es el Dios de Adán. El Dios de Abraham es el Dios que creó los cielos y la tierra. O sea, nosotros creemos en el Dios de Abraham, que es un Dios capaz de crear los cielos y la tierra. Entonces el argumento es así. Israel está en los campos de concentración. Son nada, son esclavos, son nadie. La pregunta es esta: ¿Dios podrá crearse un pueblo a partir de los que son nada? Y la respuesta es esta. Es que hay una crisis radical, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De raíz. Una crisis total. Entonces los sacerdotes tienen que ofrecer una esperanza total. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Es que nuestro Dios, el Dios de Abraham, es el Dios que es capaz de crear los cielos y la tierra. Nosotros pertenecemos al pueblo de Abraham y nosotros creemos que nuestro Dios es el que creó los cielos y la tierra. Porque creemos que nuestro Dios creó los cielos y la tierra, nosotros tenemos esperanza. Podemos creer que Dios es capaz de crearse un pueblo de la nada, un pueblo desde los que son nadie, un pueblo desde los esclavos. ¿Me expreso? ¿Ven? El argumento de la creación es un argumento totalizante. Entonces, como hay una crisis total, el sacerdotal tiene que brindar una esperanza total. No puede ser una esperanza menor. Y por eso, ¿cuál es la esperanza? Alguien que ha creado todo, el cielo y la tierra. ¿Nos entendimos? Entonces, ahí tenemos casi que el caracú. Entonces, pasemos a la diapositiva 44, ya voy terminando. Miren 44. Dijimos que un verbo clave era el verbo vará, eso nos indica que estaba en el siglo VI antes de Cristo, que estamos cautivos en Babilonia. El verbo vará sale 7 veces en este capítulo, primero en el título,
después cuando creó los monstruos marinos en el 21, después cuando creó el sol y la luna, después cuando crea el ser humano, aparece 3 veces, y dijo que los hizo macho y hembra, no varón y mujer, sino macho y hembra. Y después la otra palabra clave que ahí no puse es la del Toledot. Y como elemento general, dijimos que Génesis 1 no es un artículo científico, sino que es un poema. O sea, Génesis 1 es un salmo responsorial. ¿Qué es el salmo responsorial? Donde un solista canta un texto y la asamblea responde responsorialmente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. 7 veces va diciendo que Dios era bueno. Por lo tanto, podemos concluir con la referencia histórica, con la referencia literaria, ¿cuál es el sentido de Génesis 1? Génesis 1 no es para narrarnos cómo Dios creó el mundo, sino el objetivo de Génesis 1 es recordarnos que Dios puede crearse un pueblo de la nada. Es un texto de esperanza, no es un texto científico, es un texto de esperanza, por eso es poético, ¿sí? Es un texto de esperanza para recrear la esperanza de los humillados y de los ofendidos. Entonces, más que un horizonte científico, es un horizonte social, político, religioso, ¿sí? Bueno, podemos dejar el 1, si tomémoslo un minuto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún aporte, porque ya iremos pasando a Génesis 2:3. De este modo terminamos Génesis 1. Sobre Génesis 1, si hubiera alguna pregunta en general, o un aporte, una observación, una sugerencia, una objeción. Hola, padre, yo tengo una. ¿Quién sos? Gustavo, adelante. Mi nombre es Gustavo, sí. El relato del hecho en el exilio de Babilonia, ¿no sirve también para explicar que el Dios de los judíos es superior al Dios de los babilonios, al Dios de los demás? También. Sí, también. Perfecto. Sí, también sirve para eso. Perfecto. Pero no obstante, sirve para eso, pero no obstante hay que captar cuál es el objetivo primario, ¿no? La intención primaria del autor, ¿no? Eso es lo que hay que captar. Y la intención primaria es recrear la esperanza de un pueblo esclavizado. Es el objetivo, pero de paso sirve para mostrar que nuestro Dios es más grande que el otro Dios. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra observación, aporte? Juan, Dale, Julián. Sí, Julián. Tengo una duda. La palabra Toledo dijimos que es genealogía. Sí. ¿No? ¿Por qué se vincula con el Dios de la creación? Bien. No entendí bien esa conexión. Bien. Nosotros leímos algunos textos, Génesis 2:4a, Génesis 5:1, Génesis 6:9, ¿sí? Leímos algunos textos y vemos que la palabra Toledot, o sea, genealogía, vincula la creación con la creación del mundo con la creación de Adán, con Noé, con los hijos de Noé, con Terah, que es el padre de Abraham. O sea, la palabra genealogía vincula a Abraham con el Dios creador. ¿Sí? ¿Hasta allí estamos? Entonces, ¿cómo es el argumento? Nosotros los israelitas pertenecemos a un pueblo. ¿Quién es el padre de nuestra fe? Abraham. Entonces, nosotros creemos en el Dios de Abraham. ¿Y qué tipo de Dios es el Dios de Abraham? Y el Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, nuestra esperanza es total. ¿Por qué está fundada en el que creó el mundo y el cielo y la tierra? Lo creó todo. ¿Sí, Julián? Bien. Sí, perfecto, Juan. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, planteo, observación?
Entonces, vamos dejando el capítulo 1 del Génesis. Padre, Sí, adelante. Malvina habla. Adelante. Entonces quiere decir que el Dios, creador del cielo y de la tierra, y sobre todo de un pueblo que creó de la nada, un pueblo humillado, esclavizado, ¿así Exacto. sería? Bara, recuerden que el verbo crear es crear de la nada. Claro, Dios puede crearse un pueblo a partir de los que son nadie. Eso es una premisa teológica fundamental. Por eso siempre puede haber esperanza, que es la característica de la Biblia, ¿no? Bien. Bien, gracias, Padre. Si quieren, entonces abandonamos Génesis 1. Ahí les puse un texto de Galeano, pero después lo leen ustedes. Pasemos, sí, ahora al texto de hoy, al PowerPoint de de Génesis 2:3. El capítulo 1, dijimos que no sabemos el DNI, el nombre del autor. Del mundo antiguo no se sabe nadie quién escribió. Que haya sido Homero el que escribió la Odisea, la Ilíada, estrictamente no lo sabemos. No lo objetamos porque no tenemos mejores respuestas, pero no tenemos forma de mostrar que fue Homero quien escribió la Ilíada y la Odisea. Bueno, de la Biblia pasa lo mismo. Al capítulo 1 dijimos que un nombre es decir que lo escribió un grupo de sacerdotes. Por eso se llama relato sacerdotal. Por eso le interesa tanto el sábado, que es el día del descanso religioso, ¿no? Bueno, a este relato le vamos a llamar relato deuteronomista. Si ustedes se fijan en las Biblias de ustedes, habla de yavista. Yo expliqué rápidamente que cuando yo era estudiante, o sea, hace muchos años, yo tengo 63, la teoría más fuerte, la hipótesis más fuerte, es que el Génesis lo escribieron 4 tradiciones. Estaba la yavista, que era la más antigua, era del sur, del siglo X, después la eloísta, que era del siglo VIII, en el norte, después la sacerdotal, con el exilio, y finalmente la deuteronomista, que también era el exilio. Bueno, hoy en día, cuando digo hoy en día, desde los años 90, 1990, ya se empezó a decir, no, nunca existieron las 4 tradiciones, en realidad solo existieron 2 tradiciones. Hoy, ¿alcanzan a ver este libro? ¿Lo alcanzan a ver? El nombre, ¿ven que dice? A ver. Para que no lo mueva mucho, ¿no? Jan Louis K. Está muy cerca de la cámara, Juan Manuel. Sí. Bueno, lo leo. Este libro es chiquito y está digitalizado. Si a ustedes les interesa, lo van a buscar en internet y lo pueden leer. Si les interesa, si no, no lo busquen. El autor es Jan, con J, Jan Louis Ska. Y el libro se llama Los enigmas del pasado. Punto seguido, historia de Israel y relato bíblico. Es cortito, es un señor libro. Bueno, el autor Jan Louis Ska, que por supuesto todavía vive, él ahora está diciendo que no habría que eliminar totalmente el concepto de las 4 tradiciones. Que es cierto que las 2 tradiciones fuertes han sido el sacerdotal y el eloísta, el sacerdotal y el deuteronomista. Pero él dice, cuidado, no vayamos tan rápido, no eliminemos absolutamente las otras 2 tradiciones. Bueno, que con esto les quiero decir es esto, que esta cuestión está en discusión. En la Biblia se progresa permanentemente, se avanza y se cambia verdaderamente, ¿no? Entonces,
Me dice que le tome una foto, pero no sé cómo tomarle la foto. Pero, ¿cómo se llama? Santiago, ¿lo puedes poner, compartir pantalla? Santiago lo tiene. Le vamos a dar tiempo a Santiago. Y ahí sí le copian el título. Está digitalizado. Después lo busco y lo compartimos por el mail. Así Bueno, seguís correcto. explicando que se nos va la hora. Bueno, entonces, lo único que quiero mencionar es esto, que hoy en día los biblistas tratan de ser más prudentes y dicen no eliminemos las otras dos tradiciones, aunque las dos más importantes son la sacerdotal y deuteronomista. Bueno, no pierdo más tiempo en eso. Génesis 2:3, el autor le vamos a llamar la tradición deuteronomista. En la Biblia el quinto libro se llama Deuteronomio. No estoy diciendo lo mismo. Esta es una escuela de teólogos que se nos llama deuteronomista. Así como estaba la escuela sacerdotal, acá está la escuela deuteronomista. Bien, en el capítulo 1 aparece un relato de la creación. En el capítulo 2 va a aparecer uno muy distinto, nada que ver. Entonces, bien, vamos a leerlo. En el capítulo 1, el mito en el que se basó el sacerdotal era el Enuma-Elish. En cambio, el capítulo 2 es parte de la epopeya del Gilgamesh. Y fíjense que ahí tienen en la diapositiva 3 una foto de una tablilla sobre el relato del diluvio del Gilgamesh. Cuando veamos el diluvio, volveremos sobre esa foto. Miren, el Gilgamesh se escribe más o menos 2500 años antes de Cristo. Fíjense que la primera página de la Biblia se escribe en el 800 antes de Cristo. Y el Génesis se escribió en el 600 antes de Cristo. O sea, la Biblia es un libro muy moderno. El Gilgamesh 2500 antes. Bueno, repetimos lo mismo, los israelitas estaban cautivos en Babilonia, el primero de año se les leía estos textos sagrados y bueno, vamos a comenzar. Yo transcribí una partecita del Gilgamesh que va a ser muy iluminador. Quien quiera leerlo está en la diapositiva 4 y alguien que se llame, ¿cómo se llama esta chica que lee muy bien de la parroquia, que cumplió años el año pasado? No me sale el nombre. ¿Cómo era? María Fernanda. María Fernanda cumplió años del grupo de animación bíblica. Después le cantamos el cumpleaños. Adelante, María Fernanda. Lee versículo 4 en adelante. En la página 4 en adelante. Ahí está, oh moza, desciñe tus pechos, desnuda tu seno para que posea tu sazón. No seas esquiva, acoge su ardor. En cuanto te vea, se acercará a ti. Desecha tu vestido para que yazga sobre ti. Muestra al salvaje la labor de una mujer. Continúa. Enkidu tiene sabiduría, más amplia comprensión. Volvióse, sentándose a los pies de la ramera. Mira la cara de la ramera, atento el oído, cuando la ramera habla. La ramera le dice a Enkidu: tú eres sabio, Enkidu, eres como un dios. Continuamos. Revelaré, oh Gilgamesh, una cosa oculta y un secreto de los dioses te diré. Esta planta, como el cambrón, sus espinas pincharán tus manos como la rosa. Si tus manos obtienen la planta, tú hallarás nueva vida. Seguimos. Esta planta es una planta aparte, por la que un hombre puede reconquistar el aliento de su vida. La llevaré a la amurallada Uruk, haré comer la planta. Su nombre será: el hombre se hace joven en la senectud. Yo mismo la comeré, y así volveré al estado de mi juventud. Seguimos. Después de 20 leguas comieron un bocado. Después de 30 leguas, más se prepararon para la noche. Gilgamesh vio un pozo cuya agua era fresca. Bajó a bañarse en el agua. Una serpiente
Olfateó la fragancia de la planta, salió del agua y arrebató la planta. Al retirarse, mudó de pie. Bueno, es casi una fotocopia del texto bíblico. Probablemente este sea el texto inspirador que leyeron los catequistas de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia. Les gustó el texto, se lo apropiaron, pero evidentemente le pusieron muchos agregados y lo retocaron, ¿no? Recuerden, la Biblia no es un libro caído del cielo, como dice el mormón. La Biblia se ha ido construyendo en el diálogo de fe y cultura con los diversos pueblos con los cuales nos fuimos vinculando, ¿no? Bueno, ahí vimos el Enuma Elish, ahora Gilgamesh, etc. Vamos al texto nuestro que está en la diapositiva 10. Yo lo voy a leer, pero rápido, así que debe estar bien atento a las páginas porque yo voy a ir rápido. Noten que acá Dios se lo llama Yahvé. El sacerdotal lo llamaba Elohim. Recuerdo esto. Cuando en las Biblias de ustedes, en el Pentateuco, dice el Señor, en hebreo siempre es Yahvé. Cuando en las Biblias de ustedes dice Dios, en hebreo se escribe Elohim. Ahora aparentemente no es tan útil. Después veremos que es muy útil esta distinción. Bueno, el capítulo 1 de Génesis lo escribió un grupo de sacerdotes que creen que Dios se llama Elohim. En cambio, ahora cambia. Hay otra escuela teológica, ¿sí?, que llama a Dios Yahvé. No había nada, hace llover para que el hombre pueda trabajar. Diapositiva 11. Entonces el Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo, Adamá. Adamá es tierra, Adam es lo humano, así como en latín, humus es tierra, homo es hombre. Entonces cuando hablamos, el Adam no es un nombre, no es un individuo. Cuando Dios creó a Adán, no creó un individuo, creó la humanidad, ¿sí? Entonces el Yahvé Dios modeló al Adán, al hombre, con polvo del suelo, Adamá, y sopló en su nariz un aliento de vida, Ruach. Ruach no es el alma, es el Espíritu de Dios. Alma se dice Nefesh, no. Entonces, ¿qué es el hombre? Un poco de barro y aliento de Dios. Miren, acá está el drama de la existencia humana. Los minerales, los vegetales y los animales no pueden pretender ser como Dios. El ser humano sí, porque el ser humano es barro y viento de Dios. De algún modo, mi vocación, la única vocación del ser humano es ser como Dios. Esa es la gracia primera. Y esto está en mi naturaleza, porque yo soy barro y aliento divino. Este problema no lo tienen los animales, no lo tienen los minerales, no lo tienen los vegetales. Este es el problema del hombre, este es el drama del hombre. Como diría Pascal, ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que es más que hombre. Yo no soy un bicho, no soy un mineral. El drama del hombre, el misterio del hombre, es que es más que hombre. Porque ha sido hecho con el aliento, Ruach. Ruach designa el Espíritu de Dios, ¿no? Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Diapositiva 12. El Yahvé Dios plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y el Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes a la vista, miren la vista, y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Acá en el paraíso hay dos árboles, pero al autor sagrado el árbol de la vida no le va a importar tanto. Se concentra en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí está el caracú del texto. Este texto tiene dos temas, y uno es este. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Ven que no hay ninguna manzana?
Entonces, no hay ninguna manzana. Sucede que antes la Biblia se leía en latín. Y en latín se decía, no debes comer del árbol del conocimiento del bonum et malum. Malum, en latín, se puede traducir por mal o por manzana. Ustedes vieron que en todos los idiomas, por ejemplo en castellano, la palabra banco designa el lugar donde depositamos dinero, pero también la palabra banco puede designar el lugar donde se sienta un abuelito en una plaza. Es la misma palabra. Bueno, esto sucede en todos los idiomas. Todas las palabras tienen 2, 3, varias acepciones. Entonces, en latín, malum significa mal o manzana. Entonces, había una monjita, algún curita que no estaba muy afilado en latín, cuando escuchó malum, pensó que era una manzana. Bueno, pasa, no sucede a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, no hay ninguna manzanita para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado original? No es comer la manzana, ¿no? Está bien, lo dejamos al lado. Sino comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí hay que explicar esta fórmula, es muy importante. Bien y mal designan extremos. En castellano eso se llama una figura literaria o tropo literario, ustedes han estudiado en la secundaria, y bien y mal designa un extremo que se llama merismo. Merismo. ¿Qué significa bien y mal? Significa todo. A ver, pongo un ejemplo. Cuando la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra, no está diciendo que solo creó el cielo y solo creó la tierra, sino que creó todo. Me señala el extremo, ¿no? El merismo designa el todo por los extremos. Entonces, también acá, conocimiento del bien y del mal no significa que solo conoce el bien o solo conoce el mal. No, significa conocimiento total, desde el bien al mal. Entonces, ¿cuál es el pecado original? A ver si me expreso. En la omnisciencia, ¿es claro esto? Es el conocimiento total. Pero avanzo un poco más. En hebreo, conocer se dice yadad. Y yadad también se traduce por poder. Entonces acá el problema no es el conocimiento total, sino el poder total. Lo que quieren Adán y Eva es el poder total. ¿Cómo diría Milán Kundera, la novela? La insoportable levedad del ser. El ser humano tiene... ¿Cuál es la enfermedad de todo ser humano? Esta insoportable levedad del ser. Levedad, frágil. Por eso el hombre quiere poder para creer que es. Porque él sabe que es una levedad. Entonces, ¿cuál es la tentación de Adán y Eva? El poder. Creer que el futuro de la humanidad se decide desde el poder. Hay que construir poder, hay que asaltar el poder, hay que tener poder. La historia se cambia desde el poder. Nosotros vivimos en un país más o menos democrático, republicano. En la democracia republicana hay 3 poderes. No, acá no hay 3 poderes, hay un solo poder. Eso se llama totalitarismo. ¿Cuál fue el pecado original para la Biblia del totalitarismo? Salomón, ya lo voy a mencionar, se apropió del poder. Y la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, va a decir que el origen del cisma, el origen de la grieta en Israel fue el totalitarismo. Cuando Salomón quiso tener todo el poder. Bueno, entonces, el pecado original no es una manzanita, el pecado original es el totalitarismo. Acá el autor sagrado está hablando para los reyes, no para los niños. Es un error darle a leer estos textos a un niño que no sabe nada de política. Estos son textos para gobernantes, ¿no es así? El día que los invite el gobernador o el intendente, al obispo lo invita el gobernador a comer o a cenar,
tiene que hablar de estos textos, ¿sí? Entonces no le debe llevar un rosario o hablarle de la Legión de María. No. Si va a hablar con el gobernador, tenés que hablar de este texto. Bueno, pero entonces volvamos acá. Ya vamos a ver que de eso se trata. Salto, no puedo leer todo. Entonces, y abandono ese tema, que lo vamos a retomar. Fíjense, diapositiva 16. El otro tema de este capítulo 2 está en la diapositiva 16. Dijo el Yahvé Dios, no conviene que el ser humano, el Adán, esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Yahvé Dios modeló con polvo del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al Adán para ver qué nombre les pondría. Poner un nombre es un señal de poder. Dios en Génesis 1 creó poniendo nombres. Haya luz, hubo luz. Dios crea nombrando. En Génesis 2, el Adán, como un lugarteniente de Dios, como un visir, va a recrear las cosas poniéndoles nombre. Y cuando uno tiene nombre es porque lo conoce. A ver, ejemplo. Cuando el niño juega con la plastilina, puede hacer, ay, miren, no dije algo. Miren, me acordé. En 2.7 dice que Dios hizo al hombre del polvo del suelo. ¿Se recuerdan? No dice de la tierra. La Biblia de ustedes dice tierra. O dice arcilla. No dice tierra, no dice arcilla, no dice plastilina. Cualesquiera de nosotros con plastilina se anima a hacer algo parecido a un muñequito. O con barro, ¿sí? O con greda. Bueno, nos animamos. Pero con el polvo de la tierra se puede. ¿Usted se anima? No. Es imposible. Entonces ven cuando el relato deuteronomista dice que Dios hizo al hombre del polvo, está diciendo que Dios hizo al hombre de la nada. Que el ser humano es inexplicable sin Dios. Lo único que puede explicar que existe el ser humano, que fue hecho del polvo, es Dios. La única explicación de lo humano es Dios. Bueno, el texto es interesante. Ahora volvamos acá. Entonces Dios crea nombrando. ¿Y qué pasa? Dios sabe y por eso pone nombre. Vuelvo a esto. Yo si hago un muñequito con barro, con greda o con plastilina, lo puedo armar y desarmar. Como yo sé cómo está hecho, lo puedo manipular. Como yo sé cómo ha sido hecho, yo puedo manipular. Esto es muy importante. Entonces, retomo. En el versículo 19, Yahvé Dios modeló con polvo del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al Adán para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. Adán puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró una ayuda adecuada. O sea que Adán conoce a todos y les pone a todo nombre. Sin embargo, no encontró una ayuda adecuada. Muy probablemente este es un texto contra la zoofilia, con Z. Este es un texto que en el mundo antiguo la zoofilia era muy común. Un campesino estaba 3 meses en invierno solo con una ovejita y bueno, no tenía la compañera de sí, entonces existía eso, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos interesa. Miren la diapositiva 17. ¿Se ve? Miren lo que dice Adán. Dice, sí, bueno, pero yo primero quería una mamá. Miren la cara de Dios. Bueno, está bueno, ¿no? Por supuesto que es quino, pero bueno, es para un recreo. Sigamos del versículo 17. Página 18.
Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, por eso el hombre tiene una costilla menos que la mujer, ¿no es así? Vuelvo. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Yahvé Dios formó una costilla y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, Isha, femenino, porque ha sido sacado del varón, Isha, masculino. Bien, acá la pregunta es esta: ¿por qué Dios duerme a Adán cuando la va a crear a Eva? Os voy a esta pregunta: ¿Adán sabe cómo ha sido construida Eva? No, porque está dormida. Al no saberla, no la puede manipular. Ven, este es un texto feminista. Adán, al no saberla, no la puede gobernar. La otra es un misterio ingobernable. De esto saben mejor los casados que yo, pero entonces, chiste. Bueno, pero esto es serio. Tanto el varón como para la mujer, para el otro, es un misterio, ¿no? Bien. Pero, padre, él le puso el nombre y usted dijo que poner el nombre era un símbolo de poder. ¿Dónde le puso el nombre, Marina? Ahí varonilla. No, pero eso no es nombre. Varón y mujer significa esposos, no el nombre. Isha, ¿se acuerdan que hemos hablado? El Adán es el género humano. Sahar y Nekeba es macho y hembra. Isha es esposo, la mejor traducción es esposo, ¿no? Para la Biblia es inconcebible un hombre que no se case, o una mujer que no se case. Recuerden que la virginidad no es un valor, etcétera, etcétera, ¿no? No le ponen nombre. Después se lo vamos a poner y vamos a ver. No lo adelantemos. Después le vamos a poner. Dice se llamará. Sí, pero ya va a ver que acá no le ponen nombre. Ya vamos a ver. Después expresamente le ponen nombre. Ya lo veremos. Bueno, entonces ahí está la mujer. Y fíjense que le hizo la costilla. Yo estaba dando este curso de Biblia en Tanti, y cuando explicaba esto estaba el catequista de confirmación de adultos, una señora muy mayor, y entonces ella explicó que por eso los varones tienen una costilla menos. No hay que decir eso. Costilla, la mejor traducción es costado. En una marcha, han ido a las marchas, y en una marcha uno va hombro a hombro, codo a codo. Es una forma de decir que somos iguales, que estoy al costado, ¿sí? No es el sentido de que Dios le sacó una costilla. Acá lo que se quiere subrayar es que la mujer es igual que el varón. Van a ver que el texto tiene una fuerte perspectiva feminista. Paso a la otra diapositiva. Y acá hay una conclusión del relato. Por eso, si me ponen por eso, ahora concluye. El varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Pregunto yo, ¿está bien lo que ahí dice o está mal? Cuando ustedes se casaron, ¿cómo fue? O se juntaron, ¿cómo fue? ¿Quién dejó la casa paterna? Los dos. Ambos. Los dos, sí. Dejamos casa y madre y nos fuimos a vivir juntos. Bueno, pero en el derecho todavía, cuando usted se casa, al varón se le obliga a que tenga domicilio. Si no tiene domicilio no se puede casar, porque se supone que el varón lleva a la mujer a la casa, ¿está claro? Sí. Fíjense que acá al revés. El que deja la casa es el varón y se va detrás de la mujer. ¿Ven? El detalle es muy interesante. Ah, sí. Fíjense, ¿en dónde el varón aprende que pueda porrear a la mujer?
¿En la iglesia? No. ¿En la escuela? No. En la familia. La escuela en donde se aprende que a la mujer se lo puede aporrear, en la familia. Entonces, si el varón no rompe con la estructura familiar, no puede entablar una relación de iguales. Y el amor por lo menos es relación de iguales. Lo mínimo que significa es relación de iguales. Por eso acá se dice que el varón abandone la casa paterna y se va tras la mujer, y ahí llegarán a ser una sola carne, ¿no? Por eso no son parejas. Hoy el mundo moderno, te presento mi pareja. No, esta es una sola carne. Cuando decimos mi pareja, estoy marcando que son dos distintos. Porque dice que una sola. Bueno, los dos, el varón y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Es una expresión bonita. ¿Cómo se dice esposa o esposo en hebreo, además de ish y ya? Se dice desnudez. ¿Quién es mi esposa? Aquella ante el cual puedo estar desnudo, sin vergüenza. No un sinvergüenza que está desnudo con una mujer. Desnudo significa, o sea, significa una relación sin miedo. Yo sé que no hay manipulación, no hay manoseo, entonces no hay dominación. Ante esta persona puedo estar desnudo. Desnudo significa vacío de armas, de ropas, de protecciones, y viceversa. Es una expresión muy bonita para la vida matrimonial, ¿no? Bueno, antes del pecado podían estar desnudos y no tenían vergüenza. Capítulo 3 aparece la serpiente. No me detengo en la serpiente, una exagerada. Así que Elohim les ordenó que no comieran de ningún árbol. No. Entonces, pero sí, la mujer acá también exagera, versículo 3, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Elohim nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen. Ven que los dos exageran. Tanto la serpiente como la mujer exageran. Siempre el pecado se llega por una deformación de la realidad. Lo interesante acá, que la serpiente es más astuto de los seres. ¿Con quién dialoga? No es con Adán, es con la mujer. Y acá van a hablar de muerte-vida, acá están haciendo alta teología. Para hablar con teología, de en serio, hay que hablar con la mujer, no con Adán. Esto es muy, muy curioso. En una lectura feminista del texto, esto es muy llamativo, ¿no? Bueno, no me voy a ir deteniendo mucho más. A ver. Una pregunta, padre, ¿puede ser? Sí. Sí. Ahí se menciona Elohim. Sí. Bueno, bien. Ahí se menciona Elohim porque ahí no se da una relación amigable, sino conflictiva. Bien. Lo voy a adelantar, todavía no lo voy a demostrar. Yahvé es un Dios cercano. Padre, perdón, pero ¿no Sí. le está echando la culpa a la mujer ahí? ¿A quién le echa la culpa? Y a la mujer, al hablar la serpiente con la mujer, le echa la culpa de que la mujer fue la culpable del pecado original, digamos. ¿La mujer? No, Sí. va a ver. Mirá. Porque usted dice que habla con la mujer. ¿Por qué habla con la mujer? Porque es la interlocutora. Porque aquí habla en serio. Para hablar de teología se habla con la mujer, no con un varón. Eso es muy llamativo, ¿no? Lo de la culpabilidad, mirá, lo leemos, está en la otra diapositiva. A ver. Ven que Yahvé en la diapositiva 23 le dice, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tuvo miedo y se escondió. Diapositiva 24. Y él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y comí de él. Mariconazo, la manda al frente a la mujer. Y el Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? Y la mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Claro, al fin, miren esta diapositiva 25. A la larga le echamos la culpa a un objeto, ¿no? O sea, la mujer dice, el varón
No, el varón dice la mujer. Y la mujer dice, es un bicho. Ven que a la larga se van descargando. No nos interesa tanto detalle, está en línea de la humorada. Pero, bueno. Padre, una pregunta. Pero la serpiente simbólicamente, qué significa entonces? Bien. La primera pregunta es, ¿las serpientes hablan? No. ¿Nunca hablaron? No. ¿Y por qué la Biblia? ¿Yo a quién le creo? ¿A la Biblia que me dice que la serpiente habla o a vos que me decís que la serpiente no habla? ¿Quién tiene más autoridad? Me parece que la lógica, o sea, que una serpiente no habla. O sea, puede ser como una fábula que haga hablar al animal. Esa es la respuesta. Los niños, cuando tienen 10 años, les enseñan que es una fábula. Y la maestra le pide que escriba una fábula. En la fábula es verdad que las plantas y los animales hablan. En una fábula es verdad. Esto es una fábula. Esto no es un relato histórico, nada de eso. Esta es una fábula, como un cuento. Entonces, yo omití, perdón, voy a volver. Al ir rápido, miren, vuelvan a la diapositiva 13. Vuelvan a la diapositiva 13. ¿Lo tenemos? Dice, de Edén nace un río que riega el jardín. Y desde allí se divide en 4 ríos. El primero se llama Pisón. El segundo, más abajo, Gijón. El tercero, el Tigris. El cuarto, el Éufrates. Bueno, todos sabemos que el Tigris y el Éufrates son ríos reales. Ahora, Pisón y Gijón no son ríos, es una ficción. ¿Qué pasa? El autor, esto es lo que se llama un guiño literario, te está diciendo, no te lo tomes en serio, esto es un cuento. Por eso en este relato hay ríos de verdad y ríos de mentira, ¿está claro? Me está advirtiendo, no te creas. Después va a salir una serpiente que habla. Entonces, bueno, avancemos. Entonces, bien, pero ya lo dijiste bien, es una, ¿cómo que se llama? Es una fábula. Bueno, y ahí vienen los castigos que va a hacer Dios. Miren diapositiva 26. A la serpiente dice, por haber hecho maldita seas. En Génesis 1 al 11, recuerden, Génesis 1 al 11 aparece 5 veces la palabra maldición. Esta es la primera vez que aparece, cuando maldice a la serpiente. Después en la diapositiva 27, a la mujer no le maldice, pero dice una cosa terrible. Miren lo que le dicen. La última frase. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. ¿Ven? El amor es una trampa. Vos te enamoras y quedaste cautiva de él. Terrible lo que allí dice, ¿no? El que va a corregir esto es el Cantar de los Cantares, diapositiva 28, 7:11. Acá está hablando ella, dice, yo soy para mi amado y él se siente atraído hacia mí. Ven, el Cantar invierte, ¿no? Pero el Génesis es un texto duro, feo, que bueno. Saltemos a la diapositiva 30. Como el hombre pecó, dice, maldice el suelo y vas a trabajar con dolor, ¿sí? No me detengo. Diapositiva 31, acá está Marina. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de los vivientes. A ver, alguien que me diga una traducción sobre Yahvé. ¿Cómo traduciría Yahvé? El nombre de Dios. Yo soy el que soy. Es buena traducción. Otra, el que hace existir, el que hace vivir, el que genera los vivientes. Miren qué significa Eva, la madre de todos los vivientes. Parece lo mismo. Fíjense un paréntesis. En la Biblia, toda la Biblia, ninguna chica se llama Eva.
En el barrio sí, pero todas las Evitas que ustedes conocen son por Evita Perón. Pero en la Biblia no aparecen 2 veces el término Eva. A nadie. ¿Y por qué no le pusieron a nadie Eva? Es un libraco. Llama la atención que ninguna mujer tenga el nombre de Eva. Porque Eva suena algo parecido a Yahvé. Es un jueguito de palabras muy parecido. Se dice casi del mismo modo. Entonces los judíos tenían miedo de que Eva fuera un nombre sagrado que no se pudiera pronunciar. Y por eso a ninguna mujer en la Biblia, esta es la única vez que aparece la palabra Eva. Entonces, claro, Dios es el que hace existir. Eva es la madre de los vivientes. La fórmula es muy seria, muy grave. De acá nos viene la vida. Esta podría haber sido una diosa. Podría ser un nombre femenino de algún dios. Por eso los judíos nunca. Bueno, entonces, ver el nombre que le pone el hombre a la mujer es un nombre extraordinario, ¿no? Bueno, consciente de que de allí nos viene la vida, ¿no? Bueno, termina el relato de diapositiva 32. Entonces expulsó al hombre del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacada. Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, ¿sí? ¿Qué son los querubines? Yo sé quién sabe, Mariana Barbosa, Villa El Libertador. ¿Qué son los querubines? Ángeles. Ángeles bebés. Claro, los querubines, serafines. Gorditos. Miren ahí, diapositiva 33. Miren diapositiva 33. No son ángeles. Ven, este era el palacio de Sennacherib, rey de Babilonia. Para que nadie pueda entrar al trono del rey, existían como protección del rey los querubes o querubines. ¿Qué son? Miren, son esos personajes ahí mitológicos, esos bichos mitológicos, tienen patas y cuerpos de caballo y tienen cuerpo y cabeza de hombre. Esos son los querubines. Digamos, hoy en día cualquier chico de 10 años lo sabe si usa internet. Ya no hay que repetir más que son ángeles. Es realmente una ignorancia muy grave. Los serafines eran algo parecido, pero en egipcio. Los serafines eran bichos alados que defendían al faraón para que nadie se acercara. Entonces, querubines, serafines no son ángeles, ¿no? Pero bueno, ustedes no repitan todo lo que decimos acá. Bueno, vamos a ver, retomarlo. Ahora miren, vamos a la diapositiva. No, vamos a la diapositiva 40. Uy, se me fue el tiempo. Bueno, a ver. Le voy a robar 8 minutos, disculpen, ya robé un montón, pero 8. Cuando sean 8, cortamos así. Miren, para conocer este texto, el contexto de este texto, es el primer libro de los Reyes, capítulo 11, en donde Salomón lo van a hacer rey, pero él pone como condición para ser rey que le den el conocimiento del bien y del mal. ¿Ven? ¡Apa! ¿Ven? El rey es totalitario, quiere tener todo el poder. Diapositiva 41, Salomón organiza una burocracia estatal con 12 intendentes. Diapositiva 42, cada día los intendentes tenían que llevarle a Salomón 30 barriles de harina de la mejor calidad, 60 de harina común, 10 bueyes cebados, 20, bueno, un montón de cosas. Pobre hombre con el colesterol. No, ¿para qué era esto? Como Salomón construye la nación, tiene una burocracia estatal, hay que alimentar a los escribas que no producen, al ejército que no produce y a los sacerdotes que no producen. Es pagar impuestos.
hemos dejado de ser un pueblo de nómades, ahora tenemos ejército, ¿sí? Hay que llenar los silos para alimentar a aquella clase que es burócrata, pero que no produce material. Entonces, ¿ven? Había que llevar esto. Bueno, miren, diapositiva 43, Armagedón, significa montaña de Megiddo. En ese lugar era el camino más importante para el comercio de las naciones del norte al sur, a Egipto, a Turquía, por ejemplo. Y entonces Salomón en el 900 a.C. ahí puso un peaje, una cabina de peaje. Arriba estaban los soldados, en la meseta estaban los caballos y los soldados para persuadir al que pasaba que debía pagar el peaje. Sobre 9 camellos quedaban 3. Estaba alto el peaje. Miren ahí, diapositiva 44, una foto de los restos de la caballería de Salomón, ¿no? Diapositiva 44. Perdón, padre, ¿puede ser que tengamos numeraciones distintas? Puede ser. Armagedón tenemos como 48, las ruinas como 49. Era esa aclaración. Sí, puede ser que las tengamos, o sea que algunos sí y otros no. Bien, ¿sí? bien. Paciencita, pero vieron que más o menos voy pasando una por una, más o menos se puede seguir más o menos, ¿no? Sí, no sé qué pasó ahí. Bueno, diapositiva 45 dice que Salomón comerciaba caballos. Recuerden que los caballos en el mundo antiguo son armas, era traficante de armas. Diapositiva 46, muy importante. Él, para asumir el gobierno, la promesa de campaña es hacer el templo. Para eso hizo una leva. ¿Qué es un leva? ¿Vieron la colimba donde todos tenían que un año ir y trabajar gratuito para la nación? Entonces, el rey Salomón hizo un reclutamiento de obreros de todo Israel. Los reclutados fueron 30.000. Salomón tenía además 70.000 hombres que transportaban las cargas y 80.000 canteros en la montaña. Aparte de los capataces puestos por Salomón para supervisar los trabajos. Eran 3.000, o sea, un montón de gente. Tenía un obraje para laburar mañana, tarde, noche, ¿sí? Entonces miren, diapositiva 47. En el 4º año, en el mes de Sib, se pusieron los fundamentos de la casa del Señor, o sea, el templo. En el año 11º, en el mes de Bul, que es el 8º mes, fue terminada la casa de Dios, ¿no? Fue terminada la casa en todos sus detalles y conforme al proyecto. 7 años tardó Salomón para terminarla. Una manera de mensurar lo grande del templo es contarlo en años. Tiene miles de trabajadores y le llevó 7 años. O sea que Salomón prometió y Salomón hizo el templo, ¿no? Ahí tenemos una... Bueno, diapositiva 49, fíjense qué dice. Salomón edificó también su casa, la propia. De esta no habló en la campaña. Salomón edificó también su casa y tardó 13 años en terminarla. ¿Cuál es más grande? Tenemos un problema ahí, ¿no? Salomón era un mafioso, era un delincuente. Esto lo cuenta la Biblia, no se lo estoy contando yo. Hay otros libros de la Biblia que hablan glorias de él. El libro de sabiduría, el cantar de los cantares. Hay diversos libros sobre Salomón. Bueno, esto es una mirada crítica, ustedes se darán cuenta, ¿no? Ahí tenemos diapositiva 50, el castillo de Salomón, restos. 51, las minas del rey Salomón. Cuando digo minas estoy hablando de los emprendimientos auríferos, ¿no? Bueno, diapositiva 52, voy terminando. El rey Salomón amó a muchas mujeres en las minas del rey Salomón. Además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Tuvo 700 mujeres con el rango de princesas y 300 concubinas. Sus mujeres le permitieron el corazón, porque cada una traía su dios, ¿eh? Había que hacerle su templito, su novena, etc. Salomón se fue detrás de Astarte, la diosa de los Sidonia. Y esto es lo que más nos importa. Miren diapositiva 53. Astarte, la diosa Astarte, se la representaba con una serpiente, que es la diosa de la fertilidad.
Baal, su esposo, copulaba con Astarte, y cuando Baal y Astarte copulaban, la tierra se hacía fértil. Ahora ya no somos nómades, somos sedentarios. Cuando uno se mete de chacarero, ¿de qué depende? De la lluvia. Yahvé era experto en liberaciones, era un dios del desierto. No servía para hacer llover. Entonces Salomón nos lleva al primer mundo y tenemos que tener un dios más útil. Por eso se fueron todos tras Baal y Astarte. Entonces la serpiente de Génesis 2:3 es Astarte, que es el símbolo del poder. La serpiente es un símbolo fálico. ¿Me expreso cuando hablo así? Es el pene. El obelisco de Buenos Aires es un símbolo fálico. Los símbolos fálicos en el mundo antiguo son símbolos de poder. Por eso aparece la serpiente en el Génesis. Porque la tentación de Adán y Eva es creer que el futuro de la humanidad depende del poder. Miren ahora, diapositiva 54. En una lectura inteligente del texto, en un análisis estructural, yo veo que comienza con los verbos de trabajar. No había nada y había que trabajar. Por eso lo hizo el hombre. Y termina con los verbos de trabajar. Le dice al hombre, vas a tener que trabajar la tierra con sufrimiento, con dolor, sudor. Después aparecen los verbos de comer, cuando les dice, puede comer de todos los árboles, menos el árbol del conocimiento del bien. Después la hace a la mujer. Y después en el capítulo 3 reaparecen los verbos de comer, cuando la serpiente habla con Eva y le dice que hay que comer. Esto se llama estructura concéntrica, ¿ven? Voy de afuera hacia adentro. A, trabajar, se corresponde con A', trabajar. B, comer, se corresponde con B', comer. Y en el centro queda, valga la redundancia, lo central, que es la mujer. Entonces decir que este es un texto machista es un disparate. Este es un texto feminista por donde lo busques. Por eso te ha puesto en el centro a la mujer. Miren que el Talmud, miren, diapositiva 55, son 49 libracos muy grandes, en donde los judíos, a lo largo de miles de años, se han puesto a comentar aquellos pasajes que les ha parecido difíciles. Miren qué dice en el Talmud, diapositiva 56. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual. ¿Ven? Entonces ven que el texto es altamente feminista, ¿sí? Miren, diapositiva 58. No siempre la palabra de Dios entendió aquel pasaje. Si yo ahora leo 1 de Timoteo, carta atribuida a Pablo, no lo puedo explicar, no lo escribió Pablo, pero en las Biblias está atribuido como si lo hubiera escrito San Pablo. Es palabra de Dios, pero lo que quiero mostrar es que no siempre la palabra de Dios entendió la palabra de Dios. No siempre el Nuevo Testamento entendió el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Timoteo, se supone que es Pablo a un obispo de la iglesia. Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio, con todo respeto. No permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido. Al contrario, que permanezcan calladas. Bueno, esta es la norma en la iglesia, que la mujer se calle. Ahora viene el argumento, el fundamento. Porque primero fue creado Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir, sino que Eva fue engañada y cayó en el pecado. ¿Ven cómo acá la palabra le pone la culpa a la mujer? Y acá la palabra hace una interpretación machista. Y es una pésima interpretación. Nosotros hemos mostrado al detalle que este es un texto feminista, no machista. 59. Simone de Beauvoir, diapositiva 60, escribe el primer manifiesto filosófico del feminismo, 1948, en un libro que se llama El Segundo Sexo, y ahí le pega a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y a la Biblia, y nos acusa de machista. Y bueno,
Y después les puse el mito de Platón, el andrógino, varón-mujer, una cosa extraordinaria. Y finalmente, después les puse, miren, diapositiva 73, esto les aconsejo que lo lean, lo otro no. Yoconda Belli hoy es el referente más importante del movimiento feminista en América Latina. Es una bella mujer, bella físicamente, es poeta y escribe novelas. Y una de las novelas que yo les traje un texto, miren diapositiva 77, El infinito en la palma de la mano, es una recreación de Génesis 1, 2, 3. Yo allí les transcribo, miren 78, les transcribo una parte, el diálogo de la serpiente con Eva. Van a ver qué extraordinario relato esa mujer. Esta mujer no es creyente, pero nadie entendió la Biblia mejor que esta mujer. Por eso les recomiendo que lo vean. Bien. Y termino con una humorada de Galeano, diapositiva 93. ¿Lo tienen? Y les juro que nos vamos. ¿Lo tienen? Diapositiva 93. El título es Fe de Rata. Donde el Antiguo Testamento dice lo que dice, debe decir lo que quizás me ha confesado su principal protagonista. Se supone que es Dios. Lástima que Adán fuera tan bruto. Lástima que Eva fuera tan sorda. Y lástima que yo no supe hacerme entender, dice Dios, ¿no? Adán y Eva eran los primeros seres humanos que de mi mano nacían y reconozco que tenían ciertos defectos de estructura, armado y terminación. Ellos no estaban preparados para escuchar ni para pensar. Y yo, bueno, quizás yo no estaba preparado para hablar. Antes de Adán y Eva, nunca había hablado con nadie. Yo había pronunciado bellas frases como hágase la luz, pero siempre en soledad. Así que aquella tarde, cuando me encontré con Adán y Eva a la hora de la brisa, no fui muy elocuente. Me faltaba práctica. Lo primero que sentí fue asombro. Ellos acababan de robar la fruta del árbol prohibido en el centro del paraíso. Adán había puesto cara de general que viene a entregar la espada y Eva miraba al suelo como contando hormigas. Pero los dos estaban increíblemente jóvenes y bellos y radiantes. Me sorprendieron. Yo los había hecho, pero yo no sabía que el barro podía ser luminoso. Después lo reconozco. Sentí envidia. Como nadie puede darme órdenes, ignoro la dignidad de la desobediencia. Tampoco puedo conocer la osadía del amor que exige dos. En homenaje al principio de autoridad me aguanté las ganas de felicitarlos por haberse hecho súbitamente sabios en pasiones humanas. Entonces vinieron los equívocos. Ellos entendieron caída donde yo hablé de vuelo. Creyeron que un pecado merece castigo si es original. Dije que peca quien desama. Ellos entendieron que peca quien ama. Donde anuncié pradera de fiesta, entendieron valle de lágrimas. Dije que el dolor era la sal que daba gustito a la aventura humana. Entendieron que yo los estaba condenando al otorgarles la gloria de ser mortales y loquitos. Entendieron todo al revés y se lo creyeron. Bueno, medio rápido y muy alargado. Le demos espacio a dos que quieran hacer una pregunta, una observación, algo que no se haya entendido. Adelante, Gustavo. Preguntita. Interrumpí una explicación que estaba dando acerca de otro participante que hablaba sobre que en un pasaje del Génesis se nombra a Yahvé y a Elohim en el mismo párrafo, y usted decía que había una diferencia entre por qué en una oración se le llama Yahvé y del otro Elohim. Bien. Usted estaba hablando de eso y luego se cortó.
Bueno, entonces, después lo voy a retomar, pero digo brevemente. En el primer capítulo a Dios se lo llama Elohim. Ahora, Elohim es un Dios distante. Hace el mundo, hace las estrellas. Está en el origen del origen. Es un Dios distante. No es malo, pero es distante. Diríamos nosotros en palabras filosóficas, es un Dios trascendente. Yo no lo puedo tutear a ese Dios. Es el totalmente otro. ¿Está claro? Elohim es el Dios totalmente otro. Es un Dios distante. Ante él cabe reverencia. En cambio, Yahvé es el Dios cercano, el que nos liberó de Egipto. Es un Dios más de acá. Es un Dios que está siempre con nosotros. Lo tuteamos. Entonces, en el capítulo 2 y 3, cuando se habla de la cercanía de Yahvé, de Dios, aparece Yahvé. Pero en la discusión, ¿dónde estabas? ¿Por qué tienes miedo? Cuando Dios va a acusarlo, aparece Elohim. ¿Está claro? Sí, perfecto. Esto lo vamos a ver en otros relatos que sucede el mismo juego. Cuando aparece Elohim, es el Dios al que hay que respetar. No digo que sea malo, es el Dios que hay que respetar, reverencia. Y cuando aparece Yahvé, es el Dios cercano, lo tuteo, soy amigo, ¿sí? Por eso apareció en este relato. Uno más, alguien que quiera hacer una pregunta, una observación, un aporte, el último, y nos vamos. Padre. Profe. A ver, Nicolás. ¿Cómo está, profe? Una consulta. Me quedó la duda acerca del árbol de la vida, que se menciona al principio, después vuelve a ser mencionado, cuando en particular se refiere a la inmortalidad, o qué lectura hacer sobre eso. En realidad, el texto lo deja en segundo lugar. Lo menciona al principio y al final, pero en realidad lo deja en segundo lugar. Pero la cuestión es así. El árbol de la vida, el árbol de la eternidad, ¿es así? Es un símbolo de la salvación. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo termina el relato? Dice, si el ser humano se atrevió a tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, también se va a atrever un atrevido a tomar del fruto del árbol de la vida. Por eso lo expulsamos del paraíso. Porque este que hizo lo menos, tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se va a animar y se va a atrever a tomar el árbol de la vida. ¿Me expreso? Ya el hombre, eso se llama la ibris. El hombre se va... la desmesura, el pecado en la Biblia y en la tragedia griega es la desmesura del poder. Se va animando a más. Y vamos a ver que desde el capítulo 1 hasta el 11 vamos a ver la historia de la desmesura del poder. El hombre quiere llegar a ser como Dios. Él es una desmesura. Alguien había hecho la afirmación, gracias Nicolás, el último, creo que hubo, no sé. Por favor, si los micrófonos a los que no hablan, porque se satura. ¿Cómo ibas a decir algo? No, sí, bueno, era un poco eso lo que le respondió a Nicolás, de que somos imagen y semejanza de Dios en el amor y no en el poder como que quiere tener el hombre para dominar. Claro. El tema no está, el problema no está en querer ser como Dios, sino de qué Dios quiere ser como Él. ¿Está? Todo ser humano ha sido creado para ser como Dios. Pero yo confundo ser como Dios con poder. Claro. Ahí está el problema. Entonces, sí, sí. ¿A qué Dios me quiero asemejar? Ahí va el problema. Claro. Bueno, che, disculpen que hemos robado mucho tiempo. La semana que viene continuaremos. Que Dios y la Virgen nos bendiga a todos y nos reencontramos el martes. Yo oportunamente les mandaré el PowerPoint. Para mí es muy útil que ustedes me respondan que les llegó, así yo puedo resolver un problema. Si ustedes me dicen, mira, no me llegó, inmediatamente reacciono.
Si de eso me entero 5 minutos antes de la clase, no puedo hacer ninguna solución, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos, cariño, que tengan una buena semana. Nos vamos despidiendo. Chao, Nicolás. Chao, Hugo. Gracias, bendiciones. Gracias, padre. Muchas gracias. Chao, padre. Chao. Chao, Marielle. Chao, hola, Marielle. Padre. Hola. Chao a todos. Chao, padre. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Padre, consiguió Chao, Adriana. No, bueno, llámelo a ese. No, vos sabés que antes que vos lo tengo que tener yo. ¿Por qué? Fue lo primero que dijo, padre. Lo voy a comprar antes que lo tenga el padre. Dijo. No, mentira, son mentiras. Me imagino que compraste 2. Está muy caro, padre. Ya lo encargo. Pero si vos sabés que yo te lo voy a pagar. Si no me cabe la menor duda eso. Bueno, pero entonces, ¿en qué? ¿Lo encargaste al otro? Hay varios en stock ahí, padre. ¿En dónde? En el verbo, en Ágape, en Ágape. ¿En Ágape hay? Porque me voy mañana a la mañana, ¿eh? Vaya mañana a la mañana, vale 450 pesos. Bueno, no es nada. Bueno. Hugo, antes de irnos, ¿Cómo se llama, Hugo? Mostra la tapa de nuevo. Nuevos enigmas de la Biblia, el número 3 es Ariel Álvarez Valdés. Bien. Álvaro, el material de ese hombre es muy importante, pero no sé que en Colombia no debe estar esta colección. Pero hay otros libros de Paulina y el autor es Ariel Álvarez Valdés. Siempre se aprende muchísimo con ese hombre. Es claro, es sencillo, y siempre uno aprende muchas novedades con ese hombre. Bueno, y ahí está Laura. Muy bien, Laura. No le crea nada a Laura, padre. Bueno, mañana voy a buscar el Ágape, ¿no? Bueno, nada, mañana... que sí, vaya tranquilo que había varios. Bueno, perfecto, bien. Bueno. Chao a todos. Chao, Graciela. Chao, padre. Chao, padre. Chao. Excelente. Chao. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el martes. Chao. Gracias.